Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jimena Lorenzi, soy docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional del Oeste en Argentina. Yo vengo desde una universidad pública, gratuita y cogobernada que históricamente ha sido pensada como faro de esperanza y de movilidad y ascenso social. En esta ocasión quiero compartirles esta ponencia que he denominado La Universidad como espacio de cuidado, desafíos para la inclusión y la movilidad social en la era digital. Pensando en que ese faro de movilidad social que tenían estas universidades creadas en Argentina, hoy se ven desafiadas a través de un fenómeno, no solo en lo local, sino a nivel global, que tiene que ver con la inteligencia artificial y la digitalización acelerada en la educación superior, que no están llegando a todos los sectores de manera equitativa. Por eso quiero compartir una experiencia concreta de intervención donde los estudiantes han sido partes de un sistema para visibilizar algunas cuestiones que vamos a mencionar muy en breve. En América Latina, casi el 50% de los estudiantes del quintil más pobre abandonan la universidad, frente a un 10% del quintil más rico. La pandemia del COVID no inventó esta brecha existente, sino que simplemente la puso en el tapete y la visibilizó. Cuando las aulas se mudaron de golpe a las pantallas, millones de jóvenes que eran llamados nativos digitales descubrieron que el saber usar redes sociales o sus sistemas de comunicación no equivalía en lo más mínimo a poder aprender en entornos virtuales. La inclusión tecnológica, como entregar notebooks o celulares, cuando carece de un acompañamiento pedagógico y didáctico, se convierte en una nueva forma de exclusión social, educativa y laboral. Bien como Pierre Bourdieu lo piensa, un sistema educativo que finalmente termina premiando cierto tipo y muy específico de capital social. Y hoy ese capital no incluye solo libros en una casa, sino que incluye un sistema de conectividad estable, una autonomía digital y una familiaridad con plataformas académicas que no todo el mundo tiene. La inteligencia artificial generativa, las plataformas digitales, lejos de ser neutrales, están reproduciendo y profundizando jerarquías que ya antes existían previamente. En ese sentido, hay una narrativa peligrosa que circula en nuestras instituciones, y es que si le damos acceso a la tecnología, la equidad se resuelve por sí misma. Pero nuestra investigación, con más de 10.000 casos, muestra que el acceso a los dispositivos es relativamente alto. Sin embargo, las competencias digitales académicas, como el pensamiento crítico sobre las fuentes, la autorregulación de los aprendizajes, el manejo de plataformas colaborativas, son capacidades absolutamente desiguales. Ser nativo digital no garantiza saber navegar sobre una base de datos, ni gestionar proyectos en línea, ni discernir entre una información verídica y una fake news. Cuando la universidad asume que todos llegamos con esas habilidades, está naturalizando una desventaja de clase llamándola mérito. Y esto que nosotros hemos llamado falacia del mérito, en este caso digital, es la confusión entre un acceso técnico y la capacidad pedagógica de la utilización de estas herramientas digitales. En la era de la inteligencia artificial, esta falacia se vuelve aún más grosera, para decirlo de algún modo, porque quien no puede dialogar críticamente con el algoritmo queda condenado a ser gobernado por él. Y no solo eso, sino además con una especie de velo sin darse cuenta que efectivamente está siendo gobernado por él. Frente a este escenario, nuestra investigación propone un cambio de paradigma de transitar de la lógica de la competencia individual a un modelo basado en el cuidado y la cooperación. Por eso los tres verbos que toma este Congreso como eje en general, que son el escuchar, crear y celebrar, dan como cuerpo a esta propuesta.
Escuchar tiene que ver con atender dificultades específicas y reales de nuestros estudiantes ante la falta de conectividad, la soledad, el trabajo precario, incluso las exigencias familiares que muestran, que comprometen su propia permanencia en las universidades. Crear implica construir soluciones colectivas, como redes de tutoría entre pares, apoyos colectivos en cuanto a, pueden ser virtuales o presenciales, la accesibilidad en en los materiales, que no solo es colgar un material en una plataforma. Y celebrar es reconocer que cada uno de los logros alcanzados en contextos de desigualdad es fundamentalmente un triunfo colectivo que reafirma que la educación superior es un bien común. Esto no es retórico, es una metodología que hemos aplicado tanto en la Universidad de Buenos Aires como y estamos aplicando ahora hace poco en la Universidad del Oeste. En ese sentido, la experiencia concreta que desarrollamos como dispositivo de acciones propedéuticas inclusivas, que implican intervenciones permanentes y tempranas que acompañan al estudiante antes de ingresar en la carrera. No es una cuestión introductoria, un curso introductorio. Se trata de una serie de andamiajes que incluyen diagnósticos de competencias digitales, que incluyen tutorías entre pares, espacios de contención emocional, diseño de trayectorias educativas personalizadas, etcétera. Hemos detectado que muchos estudiantes que realizaban trabajos colaborativos desde su celular como único elemento para estudiar, sin acceso a computadores ni a, conectividad de manera estable. Entonces, en lugar de exigirles que se adapten a una plataforma que les resultaba absolutamente inaccesible, lo que hicimos fue rediseñar las consignas para que fueran viables en ese tipo de recursos. Al mismo tiempo, creamos espacios de formación en herramientas digitales académicas, no como un requisito, sino como un derecho para desarrollar durante su cursada. Incorporamos la alfabetización digital académica como un eje transversal, entendiendo que no basta con enseñar una herramienta tecnológica, sino que hay que enseñar a pensar críticamente con y sobre la tecnología. Por otro lado, los estudiantes aprenden un contenido teórico y una competencia digital que desarrollamos como parte de las capacidades blandas de los mismos. En tiempos de inteligencia artificial generativa, esto significa formar estudiantes capaces de hacerse preguntas, de preguntarse, por ejemplo, ¿quién entrena a los algoritmos? ¿Qué datos los alimentan? ¿Qué intereses económicos hay detrás de cada una de las respuestas? ¿O qué intereses políticos hay en cada una de esas preguntas y respuestas? Y por lo tanto, la educación en relación con el algoritmo, em, tal como propone este Congreso, no es solo una cuestión técnica, es una cuestión ética y es una cuestión política. Los resultados, la verdad que tuvimos son en algún estilo alentadores, pero también nos han interpelado. Los estudiantes que accedieron a este tipo de acciones propedéuticas mostraron que tienen mayores tasas de permanencia y que esta apropiación crítica los ayuda a pensar distinto. Y nosotros eso no lo podemos medir cuantitativamente, pero sí podemos pensar una frase que nos trajo un estudiante que nos conmovió a muchos de los colegas, y era que dijo, yo estoy acá porque hay un montón de personas que hicieron que yo esté acá. Y entonces, esto no se mide con un indicador cuantitativo, pero de algún modo recupera cierta confianza de los sujetos en sí mismos como un derecho. El capital simbólico en tanto colectivo se genera en una política de cuidado. Una beca, una tutoría, un acompañamiento, pero no un asistencialismo. Son inversiones a largo plazo que reconocen cierta independencia entre las personas. Entonces, la educación debe y puede pensarse como un bien común.
No es propiedad del Estado, no es una mercancía privada, sino es un tejido de saberes comunitarios que gestiona y que enriquece a las personas en sí mismas. Para concluir, quiero plantear la pregunta que me parece que nos debe acompañar en toda esta declaración de este Congreso en Bali, y es, ¿la inteligencia artificial en la educación está ampliando las capacidades y libertades de todos o está consolidando jerarquías antiguas o nuevas? Si entendemos que el desarrollo es una expansión de capacidades sustantivas de las personas, como propone Amartya Sen, entonces la digitalización universitaria no puede reducirse a la eficiencia ni al rendimiento. Debe evaluar su capacidad para cuidar, para incluir y para generar un sentido compartido. La universidad pública en el siglo XXI reconoce mejores algoritmos de selección. Necesita mejores acuerdos colectivos para pensar el sentido de la educación. No se trata de negar la tecnología ni de habitarla críticamente. Se trata de transformar y de formar personas que son nativas digitales, pero no solo para ser adaptadas al mercado, sino para formar ciudadanos capaces de preguntarse, de cooperar y de soñar con un mundo mucho más justo. Eso creo que es educar en la sabiduría. Muchas gracias y para quienes quieran comunicarse conmigo, se encuentra mi correo electrónico y pueden contactarse cuando quieran.